Somos BM Online. Conectate con nosotros. Marcelo Galli Romagnac, a quien saludamos y lo aplaudimos porque está con nosotros acá y celebramos su presencia. Así que Marcelo Galli con nosotros en esta cabina de cristal. ¿Cómo te va, Marcelo? ¿Cómo estás? Buen día, Bruno. Buen día, chicos. Muy bien. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Sí, como no. ¿Qué te trae específicamente hoy acá? ¿Qué te trae? Porque hay siempre muchas cosas importantes. Bueno, hoy es esta semana y este mes, un mes que corresponde al famoso cáncer de mama. Sí. Cáncer de mama es el octubre rosa, se suele llamar octubre rosa porque es el, se hace, ¿cómo que se llama? La guerra, entre comillas, o la advertencia a las señoras contra el cáncer de mama. Y es importante la presencia del doctor Marcelo Galli porque él es médico mastólogo, cirujano oncoplástico y ex director del Instituto Nacional del Cáncer, INCAN, y además es presidente de la Sociedad Paraguaya de Mastología y miembro de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Oncológica y algo más. A ver, algo más. Si me pasas el anteojo, por favor, te vamos a agradecer. Porque yo también ya no estoy viendo, y más de 150 conferencias en el área del cáncer de mama. Creo que ya participó de más de 150 conferencias aquí el doctor Marcelo Galli. ¿Es así, verdad? ¿Es así? Es así. Conferencias, cursos, charlas. Bueno. ¿Qué es este día? ¿Qué representa especialmente para las mujeres, pero los hombres también pueden entrar en esa lucha con el cáncer de mama? Sí, bueno, el cáncer de mama es una enfermedad localizada inicialmente en las glándulas mamarias de la mujer. También puede tener el hombre, efectivamente. De cada 100 casos de cáncer de mama, un caso le corresponde al hombre, o sea, el 1% más o menos, 1 a 2% de cáncer de mama en el hombre. Y el cáncer de mama hoy en el mundo moderno, no podemos incluir todavía Paraguay en ese mundo moderno, en esa área. El cáncer de mama hay que entender que se volvió de ser una enfermedad potencialmente mortal a una enfermedad potencialmente curable. Eso es demasiado importante. O sea, se cura. Potencialmente curable. ¿Y qué quiere decir potencialmente? Sí, ¿Qué quiere decir? La ciencia a lo largo del tiempo, la evolución de la ciencia y el mejoramiento de la ciencia médica ha roto algunos paradigmas con respecto al cáncer de mama. Rompió el paradigma de que el cáncer de mama era una enfermedad mortal. O sea, tener cáncer de mama era igual a morir y era igual a perder el pecho. Hoy día esos paradigmas cambiaron. Hoy día el cáncer de mama es curable. La paciente puede conservar sus pechos o ser reconstruidos de una manera morfológicamente lo más natural posible. Estéticamente correcto. Estéticamente totalmente aceptable. Entonces, eso tienen que saber las mujeres, que hoy día el cáncer de mama es una enfermedad potencialmente curable. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se diagnostica en estadios precoces o en estadios preclínicos, quiere decir, las chances de curación superan el 95%. Es mucho. Es muchísimo. 95% es mucho. Es muchísimo. Ahora, ¿y cuál es el porcentaje acá en Paraguay de mujeres con cáncer de mama? En Paraguay hay una detección anual entre las pacientes del sector público y privado que rondarían los 2.500 casos por año.
¿sí? Eso es en Paraguay. 2.500 casos por año. Por año. ¿Y en el mundo? En el mundo más de 15 millones. ¿Ah, sí? Sí, sí. Porque es la primera causa, o sea, el primer cáncer en la mujer hoy día en el mundo es el cáncer de mama. El cáncer de mama es el primer cáncer en la mujer en el mundo, también en Paraguay. Después vienen otros tipos de cáncer. ¿Qué pasa en Paraguay? De ser en el mundo moderno, como te dije recién, una enfermedad potencialmente curable, nosotros todavía no llegamos a ese estadio de curación. ¿Por qué? Porque lastimosamente la mayoría de las pacientes con esta afección consultan al especialista en estadios ya sea muy avanzados o estadios avanzados. O sea, no le dan importancia al inicio. O no le dan importancia, o no hay una educación, o tienen miedo. Hay muchos tabúes también en el área del pudor. ¿Cómo uno de se la da mujer? cuenta, cómo uno se da cuenta que empieza con algo extraño, digamos, en las mamas, tanto como mujeres? ¿Cómo uno se da cuenta de eso? Y normalmente las mujeres en edad de tener ese cáncer de mama, porque si bien puede ocurrir en cualquier edad, la mayoría de las pacientes empiezan a tener cáncer de mama a partir de los 55 años. ¿Y cómo detectan? Perciben palpándose una irregularidad en la glándula mamaria. Entiéndase una dureza, entiéndase un nódulo, algo duro, entiéndase pérdida de sangre por el pezón. Esos son los signos clínicos. Pérdida de sangre. Pérdida de sangre por el pezón. Esos son signos y síntomas de autopercepción. Ahí tenemos los Sí, pero lo ideal es que la detección, porque el cáncer de mama no se puede prevenir, se puede detectar. ¿Cómo se detecta? Tempranamente, 5 años antes de que la paciente palpe un nódulo. Ya se puede detectar esta enfermedad, no en todos los casos, pero sí en muchos, a través de estudios radiológicos, como ser la mamografía, que es un estudio estándar, un estudio básico, un estudio que no es agresivo, no tiene costos, o sea, no es costoso, y simplemente salva vidas. Una buena mamografía puede detectar un cáncer incipiente, para que entienda la gente. Ahí aparece engrosamiento de la piel, dice. También engrosamiento de la piel. Sí. Después el hundimiento o retracción de la piel. Así. Costra en el costra pezón. en el pezón. Secreciones por el pezón, que puede ser sangre generalmente. Irritación o dolor. Sí, eso es ya en estadios avanzados. Pezón hundido, cuando el tumor va retrayendo el pezón. Crecimiento de dilatación venas. venosa, sí. Protuberancia, que son los nódulos, esos son los mayores. Úlceras. Úlceras ya en los tumores avanzados, cuando el cáncer ya destruye la piel. Y piel de naranja es un término que se le da a los cánceres muy avanzados. Y esos cánceres avanzados ya no tienen solución. En principio no. En principio no, pero hoy día la ciencia médica con los tratamientos de quimioterapia e inmunoterapia están reduciendo muchísimo los cánceres de estadios avanzados, ¿verdad? Y dando las posibilidades a las pacientes de vivir más tiempo, o sea, les prolongan más la vida. Eso es así. Bueno, el cáncer de mama es un tipo de cáncer que se origina en las células del tejido mamario, como bien dijo acá el especialista, provocando que crezcan de forma descontrolada y formen un tumor. El tumor es igual que el cáncer. ¿El cáncer es un tumor? ¿Qué es? Sí, la palabra cáncer viene del griego y deriva de la terminología que significa cangrejo, porque el cáncer en su estadio avanzado tiene la forma o sea, en esos tiempos ellos la atribuyeron, la asemejaron al cangrejo, por eso viene
cáncer, por eso se llama cáncer. Okay. Cangrejo, sí. Sí. La palabra cáncer quiere decir tumor maligno. Sí. Porque hay también tumores benignos. Sí, claro. Pero es abismalmente diferente un tumor benigno que un tumor maligno. Tumor maligno es igual a cáncer de mama. Y benigno se muestra de forma distinta. Se muestra también como tumores, como crecimientos, pero no son, histológicamente no son células cancerosas. Entiendo. Bueno, y se puede diseminar este cáncer de mama a otros tejidos y órganos, y ahí aparece la metástasis a través de los vasos sanguíneos y linfáticos. Aunque afecta principalmente a mujeres, también puede presentarse en varones. ¿Qué es y cómo se desarrolla el cáncer de mama? Crecimiento celular descontrolado se produce cuando las células de la mama se vuelven cancerosas, mutan y se multiplican sin control, formando un tumor. Un tumor, un nódulo o una dureza, que es lo que va creciendo. Eso va creciendo. Eso que mostramos ahí en pantalla. Llega un momento que el tumor revienta, literalmente revienta la mama y se produce como un volcán. Es una cosa horrorosa, espantosa. Esos son los tumores muy avanzados. Revienta por dentro. Por fuera, revienta. Por fuera. Vos no te imaginás lo que es eso. Así, che. No te imaginás. Y lastimosamente se ve mucho todavía esos estadios acá en Paraguay. Bueno, los principales tipos de cáncer de mama. El cáncer se origina más comúnmente en los conductos carcinoma ductal y o los lobulillos, que son carcinoma lobular de la mama. Diseminación, o sea, metástasis. Un tumor maligno puede invadir tejidos cercanos y diseminarse a otras partes del cuerpo, como el hígado, los pulmones y los huesos. Así mismo. Dios mío. Las células malignas tienen una capacidad de invadir los vasos linfáticos o los vasos sanguíneos y pasan al torrente circulatorio. Y se van y se implantan ya sea en el cerebro, en los huesos, en los pulmones, como decir, y continúan su desarrollo descontrolado. Y acá hay un ejemplo ahí visualmente en la pantalla, sí, en ese gráfico, anatomía de la mama femenina. Ahí se puede ver perfectamente. Y acá explica esto el doctor Ahí explica cómo Galli, infiltra los vasos y van la por parte la sangre. Turquesa ahí. Sí, sí, estas son las células malignas. Sí. Esta es una arteria, una vena, infiltran y van por la sangre. Y van por la sangre. Sí. Bueno, y los síntomas, porque a menudo el tumor no causa dolor, no duele entonces eso. Al principio no duele. No duele. Hay que saber que desde el inicio de la mutación de una célula glandular hasta la percepción clínica por parte de la paciente o el médico, percepción clínica quiere decir que se palpa algo raro, sospechoso, han pasado por lo menos 5 años. 5 años. O sea que durante esos 5 años esas células tumorales microscópicas se fueron desarrollando una tras otra localmente y formando un nódulo y pudieron haber ya pasado al torrente sanguíneo. Pero la paciente no se da cuenta. La paciente no se da cuenta. En 5 años. En 5 años. Por eso es que nosotros insistimos tanto en los controles anuales con los especialistas y a partir de cierta edad con los estudios radiológicos para detectarlo en ese transcurso de tiempo. Y bueno, uno de los síntomas sería un bulto que aparece ahí o nódulo en la mama o en la axila, dice. Cambios en el tamaño, en la forma, color o textura de la piel de la mama. Cambia de color todo eso. También. Esa zona. Y secreción de un líquido a través del pezón que puede ser sangre. Puede ser sangre.
secreción del pezón, que no es precisamente leche materna, dice. Sí. Bueno, ¿y cómo se diagnostica y se prevé esto, doctor Marcelo Galli? Hoy día existen estudios genéticos que se puede hacer la paciente y se puede detectar las mutaciones de ciertos genes que predisponen al cáncer de mama. Se puede, se hace. En ese caso, si la paciente se hace un análisis de sangre y se hace el test de esos genes y le sale que están mutados, sabemos que esa paciente en algún momento de su vida va a desarrollar cáncer de mama, porque ya está genéticamente planificado. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? Hacemos una resección de las glándulas mamarias en forma preventiva o en forma profiláctica. Se reseca toda la glándula mamaria conservando la piel y la areola y el pezón, y se repone el volumen, ya sea con prótesis de silicona o con otros tejidos, con otras técnicas. Esas son las cirugías profilácticas o preventivas. Eso salva al cáncer de mama en una mujer en el 100% de los casos. Eso está haciendo mucho en el mundo moderno y también nosotros acá en Paraguay. Yo tengo muchas pacientes con antecedentes familiares de cáncer. Por ejemplo, su madre tuvo cáncer de mama. Quería preguntar eso. Si la madre tuvo, la hija sí o sí puede tener. Puede tener. Es el cáncer de mama genético, que es más o menos un 10% de las presentaciones. ¿Y a qué edad comienza todo esto, digamos, en la mujer? Dijiste a los 45, 55 sí, años. En la mujer puede empezar prácticamente a cualquier edad. Nosotros tuvimos casos de chicas de 18 años que desarrollaron cáncer de mama. Pero la edad promedio de inicio es a partir de los 55 años. Promedio, hasta los 70. Ese es el grupo etario de mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama. Si bien, como te dije y te vuelvo a decir, existen casos de cáncer de mama en pacientes muy jóvenes o en pacientes jóvenes. Y es muy, muy peligroso en ese grupo etario. Y decís vos, doctor Galli Romañac, que se puede curar esto. Se puede curar. Se puede acompañar médicamente. ¿Y cuál es el periodo de acompañamiento, digamos, el periodo del peligro de este cáncer de mama, por si avanza o qué sé yo, y no se detiene o no retrocede? Sí. ¿Cuál es más o menos el periodo de tiempo? Una paciente a quien se le diagnostica cáncer de mama, cualquiera sea la edad, entra en un contexto médico multidisciplinario de tratamiento y control por toda la vida, durante toda la vida. ¿Sí? Existen etapas de mayor riesgo de recidiva, que son los primeros 2 años, los primeros 5 años y los primeros 10 años. Esos 3 tiempos, 2 años, 5 años o 10 años. Estadísticamente está comprobado que en esos periodos de tiempo vuelve la enfermedad a producirse, ya sea en el lado afectado o en forma sistémica. Pero todas las pacientes obligadamente tienen que tener un seguimiento de por vida. Así es, de por vida. ¿Y sistémica qué quiere decir? ¿Que puede salir el cáncer en cualquier otro? En cualquier otro órgano, o metástasis. Enfermedad metastásica o enfermedad sistémica. ¿Sí? Son términos médicos, sí. La paciente que tuvo un cáncer de mama y que teóricamente está curada, potencialmente puede volver a tener en cualquier momento de su vida. Por eso es que se tienen que controlar permanentemente. Permanentemente, sí. Y control permanente una vez al año. Básicamente una vez al año, con ciertos estudios, el control con el especialista, etc. ¿Cuánto cuesta todo esto? Muy buena pregunta, Bruno. Muy buena pregunta. Salvar una vida con cáncer de mama puede costar muy barato, entre comillas.
¿Por qué digo esto? Porque si se detecta a tiempo, una paciente, te voy a ejemplificar. Paciente de 40 años se hace una mamografía de rutina. El especialista ve unas imágenes sospechosas microscópicas en la mamografía que nosotros interpretamos como sospechosas. Hacemos otros estudios. ¿Cuánto tenés de costo? Hasta ahí no hay mucho costo. Estudios. En un momento biopsiamos eso. Biopsia, hacemos el diagnóstico de que el cáncer todavía es incipiente para que entienda la gente. Le operamos, le conservamos la mama. Después de eso tiene que hacer radioterapia, rayos, y algún que otro tratamiento, ya sea hormonal o de quimioterapia eventualmente. Eso no, en términos generales, no es costoso. Ni para el sistema privado ni para el sistema público. Lo que es costoso son los tratamientos crónicos de pacientes que son diagnosticadas en estadios avanzados, quienes ya no tienen chances de curarse, pero sí la ciencia médica está obligada a sostenerle con vida hasta el final. Al final, claro. Y ahí entran los costos de los medicamentos multimillonarios, que son los inmunoterápicos, los quimioterápicos, que son muy personalizados. ¿Cifras? Cifras monstruosas estamos hablando. Son cifras que pueden llevar a la bancarrota a un sistema de salud. ¿Así? Sí, así mismo, literalmente. O sea, pasamos de ser una enfermedad potencialmente curable y económicamente razonable a una enfermedad potencialmente mortal e incurable y económicamente, no sé qué término usar, financieramente. No, ya sé, ya entiendo, pero inaccesible, o sea, carísimo. Un cáncer de mama en costo podría equivaldría, sí, en términos financieros a un cáncer, qué sé yo, de una persona que comenzó con el cáncer en el páncreas, por ejemplo, y después se fue ramificando. Eso, o sí. sea, es más o menos así. Sí, más o menos. Los costos en todo tipo de cáncer son iguales. Cuanto más rápido se detecta, más chances de vivir y de curarse y menos costo. Cuanto más tarde se detecta, menos chance de curarse o vivir más tiempo y más costo. Es sencillo, o sea, así viéndolo así matemáticamente es sencillo. Más tarde, más costoso. Y de repente, si uno hace sus cálculos desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista económico, acá en Paraguay. Claro. ¿Es preferible seguir con esto o que lo liquiden directamente? Y bueno, y ahí entra la ética médica, entra la filosofía y entra la religión. Nosotros como médicos estamos obligados a sostenerle con vida al paciente hasta el último instante. Éticamente, como médicos estamos obligados. Sí. Y el sistema de salud, por ley en nuestro país, sí, está obligado también. Y bueno, a ver si prendes ahí el... Así es. Por eso es que esta enfermedad, acá en el Paraguay, se volvió una enfermedad económicamente o sea que acá entra también problemática. La cuestión de la eutanasia, seguramente, ¿verdad? Sí. La eutanasia es un proceso en el que el paciente llega a su final a través de la acción médica o de la omisión médica. ¿Se entiende? Bueno, pero... Eutanasia activa o eutanasia pasiva. Lo que pasa es que puede estar sufriendo también el paciente a medida que se le aplican los medicamentos. Totalmente. Lo que sea, y bueno, ¿qué tipo de vida? Y no tiene ningún sentido seguir sosteniéndole con vida a un paciente que
la ciencia médica sabe que no va a vivir más de 6 meses, que es un paciente improductivo, que es un paciente que genera costos para un sistema de salud, pero no podemos dejar de tratar. Sí, por supuesto. Bueno, y acá ocurrió algo similar, digamos, de lo que estamos hablando allá en el Uruguay, tras el aborto, matrimonio igualitario y la ley trans. El Uruguay aprobó o aprueba la eutanasia activa. Creo que está al tanto, sí, doctor Galli. Sí. Tras haber aprobado leyes como la de interrupción voluntaria del embarazo, la del matrimonio entre personas del mismo sexo o la que garantiza derechos de las personas trans, el Uruguay dio luz verde a la legalización de la eutanasia activa. Sí. La Cámara de Senadores aprobó ayer, miércoles, justamente el proyecto de ley de muerte digna, dice, sí, que en agosto había sido votado por la Cámara de Representantes. Y de esta forma el Uruguay se transformó en el tercer país de la región en legalizar la eutanasia. ¿Cuáles son los otros dos? Colombia acá se convirtió en 1997 en el primer país de América en despenalizar la eutanasia por decisión de la Corte Constitucional, aunque la primera eutanasia legal se realizó en el 2015. Y desde el 2021 el acceso está permitido incluso a personas con enfermedades graves e incurables, no terminales. Mientras tanto, Canadá, que es el segundo país, Canadá legalizó la eutanasia en el 2016, tras un fallo del Tribunal Supremo que declaró inconstitucional la penalización. Por otra parte, una mujer aquejada de polimiositis se convirtió en el 2024 en la primera persona en Perú en recibir eutanasia tras un fallo judicial favorable en el 2022. Y ese mismo año, Ecuador también despenalizó el procedimiento por decisión de la Corte Constitucional y ordenó su regulación. Y nosotros yo te voy a decir vamos una a cosa. llegar, todavía nosotros estamos en pañales con esto, ¿verdad? Actualmente nuestro Congreso no está en condiciones intelectuales para debatir ese tema. No está. Absolutamente. No está, che. Pero absolutamente. Está a otro nivel. Estas son decisiones que tienen aristas filosóficas, éticas, morales y religiosas, para lo cual nuestro Congreso actual no está en condiciones de discutir de ninguna manera. O sea, en síntesis no se puede avanzar en esto. Manga de burros no podés hablar de estos temas. Manga de burros, salvo excepciones. Te decía, bueno. Ahora, es muy fácil para los burócratas sentados en un sillón sacar una ley de la eutanasia activa. Porque no son ellos los que van a cerrarle el oxígeno al paciente. ¿Sí? ¿Quién va a tomar esa acción? Un médico. ¿Quién va a decidir? Claro. Finalmente, ¿quién da la orden? El médico. ¿Y acaso nos preguntan a nosotros los médicos si estamos en condiciones morales o religiosas de cerrarle el oxígeno al paciente para que se muera? ¿Alguna vez te preguntó alguien eso? Muchas veces. ¿Y cuál fue tu respuesta? Y son situaciones muy difíciles, son situaciones en las que hay que tomar decisiones de acuerdo al caso y al contexto. Pero sí tomamos ese tipo de decisiones muchas veces. Pero te quiero decir nomás, la frialdad de la ley muchas veces no puede imponer la acción médica, porque hay cuestiones morales, hay cuestiones éticas. ¿Entendés lo que te digo? Cuestiones que estén en los papeles y totalmente, otra cosa en totalmente. La tangibilidad de la situación. Totalmente. ¿Quién quiere cargar con esa crimen toda su vida, siendo que nosotros, los médicos, estamos formados para salvar vidas? No sé si me explico. Entiende perfectamente. Bueno, y para ir redondeando,
porque quiero tocar otro tema rápidamente, nomás con el doctor Galli. La prevención, a ver, para este cáncer de mama, para las señoras que nos están escuchando, viendo, y los varones también, mantener un peso saludable, hacer ejercicios regularmente o hacer ejercicio regularmente, limitar el consumo de alcohol, no hay que abusar con el alcohol, evitar el tabaco, una dieta saludable con frutas, verduras y bajo consumo de carnes rojas. Bajo consumo de carnes rojas o procesadas puede ayudar también, y la lactancia materna también podría ofrecer protección. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Ser mujer, aunque los hombres también pueden padecerlo. Y la edad aquí promedio, dijo acá el doctor, de 55 años, ¿verdad? Para arriba. Hasta los 70 es la meseta. Y antecedentes familiares, hay que ver, revisar si algún familiar anterior tuvo este tipo de cosas, y entonces ya tenemos que estar más precavidos al respecto. Factores ambientales, ¿estos factores ambientales qué son? Factores ambientales. El oxígeno, la luz solar, las radiaciones, son todos relativos. Bueno, y hay que aconsejar entonces visitar al médico, al mastólogo sería, ¿verdad? Sí, eso es muy importante. Concientizar a las pacientes. Da un speech breve en ese sentido, por favor. No, concientizar a las pacientes que acudan al especialista a partir de los 40 años en forma regular, o antes de los 40 años si tienen algún antecedente familiar de primer grado o si perciben alguna anormalidad en sus pechos. Nosotros instamos a todas las mujeres a partir de los 18 años de hacerse la autopalpación o el autoexamen por lo menos una vez al mes. Y es muy fácil. ¿Una vez al mes? Una vez al mes. Entonces las pacientes, muchas se palpan algo irregular y acuden inmediatamente al especialista. Y ese gesto tan simple puede salvarle la vida. Así de sencillo es. No tener miedo al cáncer de mama. Vuelvo a repetir para cerrar que hoy día el cáncer de mama, que fue históricamente un tabú, donde los dogmas dominaban el sentido de que el cáncer de mama era igual a la muerte, hoy eso prácticamente está desapareciendo. Pasa de ser una enfermedad potencialmente mortal a ser una enfermedad potencialmente curable. ¿Cómo reacciona una mujer si le amputan los pechos, por ejemplo? La cuestión emocional, la cuestión íntima, la cuestión cambia la manera de ser de una mujer en ese sentido. Totalmente. Entendamos que las glándulas mamarias en la mujer tienen un simbolismo morfológico, un simbolismo femenino. Para ellas, las glándulas mamarias, los senos, es la presentación natural de la mujer. No es lo mismo que le saquen el útero que está ahí en el fondo de la pelvis y que nadie ve, que te saquen un pecho. Existe una connotación psicológica muy fuerte. Por eso es que yo, como especialista en oncoplastia, me dedico a conservar las mamas o a reconstruir las mamas siempre que sea posible. Bueno, un día como hoy, pero en el 2018, hace 7 años, se fundaba el Partido Libertario, cambiando de tema, donde está aquí nuestro invitado Marcelo Galli, el partido político argentino que promueve el conservadurismo libertario. Creaba esto hace 7 años. En el 2019 Javier Milei se afilió al partido, año en que se unió a la coalición Avanza Libertad. Y en el 2021 fue uno de los partidos fundadores de la coalición La Libertad Avanza, liderada por Javier Milei. Y aquí, ¿cómo estamos? Rápidamente, en un minuto tenés que
¿Cómo estamos? Responder, por favor. Nosotros somos el Partido Liberal Libertario, no somos mileístas. Tenemos semejanzas con él, pero también tenemos cosas que no nos identifican con los libertarios de la Argentina. El Partido Libertario de Paraguay está muy bien, está creciendo, porque es un partido joven, un partido atractivo, un partido que promueve sobre todo la libertad individual, el derecho a la propiedad, defiende la vida y promulga el principio de no agresión y que dejar que cada individuo prospere de la manera que más le convenga, sin que el Estado esté interfiriendo en todo sentido en la vida del ciudadano. O sea, nosotros promovemos un Estado minúsculo funcionalmente efectivo. Entiéndase eso. Bueno, en noviembre va a haber una reunión, una convocatoria. La convención, el foro de noviembre pasamos para el mes de abril del año que viene. Eso quiero avisar a todo el mundo. Qué suerte que te hice esa pregunta, sí. Entonces. Yo pensaba que era en noviembre el foro. No, sí. Nos estamos preparando mejor para ese evento. Sí. Y bueno, es importante. ¿Y cuál es la posición tuya, Marcelo Galli, dentro de este Partido Libertario? ¿Vos sos presidente acá? No. Yo soy miembro del directorio. Ahora el Partido Libertario se va a presentar a las elecciones municipales del año que viene. Posiblemente con la coalición que se está formando, un frente general, amplio, sí. Un frente amplio. Y me eligieron a mí como candidato. O sea, vos podrías ser intendente de Asunción. Yo podría ser el próximo intendente de Asunción. ¿Qué nivel? ¿Y qué harías vos con Augusto Wagner, por ejemplo? Me sentaría a conversar. Nosotros somos un partido de diálogo. No imponemos ideas, sino que compartimos ideas. Y vamos a convencerle a la gente. En este tiempo, en todos estos meses que vienen, le vamos a convencer a la gente que somos o vamos a ser la mejor opción para administrar la municipalidad, para todos los asuncenos sin distinción de colores. Sí, con la honestidad. Entiéndase eso. Con la honestidad como bandera. Que nos caracteriza, con el ideario liberal que nos caracteriza. Vamos a reducir el gobierno municipal a su mínima expresión funcional. Sí. Vamos a abrir las puertas enormes al sector privado, a la competencia y a los emprendedores para que trabajen con la municipalidad. Dejar de que la municipalidad sea el monopolio ineficiente que es hoy día. Sí. Y vamos a dar un giro de 360 grados a la imagen de la ciudad y a la administración municipal. Muy bien. Bueno, querido Marcelo Galli, muchísimas gracias. Marcelo Galli Romañac, muchas gracias y sentidas condolencias por lo de tu hermano Jorge, que lo recordamos acá en varias ocasiones. Y toda la familia muy dolida, por supuesto, por la partida del querido Jorge. Bueno, Marcelo Galli Romañac, médico mastólogo, cirujano oncoplástico, ex director del Instituto Nacional del Cáncer, INCAN, estuvo con nosotros, y ex presidente de la Sociedad Paraguaya de Mastología también, y miembro de la Sociedad Paraguaya de Cirugía oncológica. Bueno, muy amable, muchas gracias. Muchas gracias, Bruno. Tenemos que seguir avanzando con eso de abril, entonces, porque qué suerte que te hice la consulta, porque yo pensaba que era en noviembre la cosa. Vamos a ir hablando con el tema de abril y con el tema de las municipales del año que viene. Bueno, muchas gracias, Bruno. No, los agradecidos. Siempre tan atento con nosotros. Los agradecidos somos nosotros. Somos BM Online. Conectate con nosotros.